adoramos hoy, Jesús. Gracias, Señor. Jesús. Nos rendimos a ti, Señor. Queremos seguirte adorando, diciéndote que tú eres el Rey soberano, el Rey de nuestras vidas. Queremos vivir para ti, Señor. Levanta tu voz y dile a Él: Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado donde tus pies escogiste mi corazón para habitar. Para habitar, Señor, para habitar en mí, Creador de todas las cosas que hay. Eres la imagen visible de Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de cielo, siendo el Rey supremo. Alza tus manos y dile: entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré.
Gracias, Señor Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Que nos visita con su presencia y se queda entre nosotros porque Él habita, Él se queda, Él se establece en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos lo creen así? Él nos ha llenado de su gloria, amén. Retén esa gloria y pídele que te dé más para que caminemos dando testimonio de Él en nuestra vida, amén. Salude al que está a su lado con un saludo así de lejecitos, el que esté detrás. Si no lo conoces, dile: hola, me llamo Julio.
te presentas y le dices, somos hermanos en Cristo, y tome su lugar, por favor. Vamos a estar listos para la palabra del Señor. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo de alabanza que nos permitió disfrutar, ¿verdad?, en su presencia. Y vamos a dar los anuncios del día de hoy, pero antes queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Si gusta levantar su mano. Damos gracias a Dios por la vida de estas personas. Sean bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta. Bueno, empezamos con nuestros anuncios del día de hoy. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en Primera y Segunda de Tesalonicenses. También les informamos que nuestro tiempo de oración aquí en la congregación son los días jueves a las 5 de la tarde y también los domingos a las 8 de la mañana. También a todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes, los sábados a las 7 de la noche, para que estén al pendiente. También les informamos que se sigue extendiendo la cordial invitación a los matrimonios para asistir al Congreso Luna de Miel allá en Cancún, Quintana Roo. Va a ser los días 25, 26 y 27 de agosto de 2023 y lleva por tema matrimonio, un pacto de juventud, basado en Malaquías 2:14, para que se vayan anotando, ¿verdad?, y vayan abonando para que puedan asistir juntos, ¿verdad? Bueno, para mayores informes hay que pasar el día de hoy con el hermano Héctor. También les informamos que continúa el cuarto trimestre del Instituto Bíblico, nivel básico. Es entre los meses octubre y diciembre, ya vamos a mitad. Y bueno, estas enseñanzas son vía Zoom y también vía WhatsApp. Los días martes a las 9 de la noche está la familia cristiana, que es vía Zoom. Luego los días miércoles a las 9 de la noche está disciplinas espirituales, también que es vía Zoom a las 9 de la noche. Y por WhatsApp tenemos neumatología, apologética y el Evangelio de Mateo. Entonces aquí para mayores informes hay que acercarse con la hermana Dana. Ahí la encuentran en Dulcería, al final del servicio. Y también a todos los varones se les hace una invitación para asistir al servicio de varones de manera presencial. Esto es los domingos a las 9 de la mañana con la serie Enfrentando la Tentación. Esa enseñanza se da aquí en el salón 1, ¿eh? Y también a todos los hermanos les hacemos una invitación a tomar el curso de finanzas, lo que Jesús enseñó acerca del dinero. Esto es los domingos a las 9 de la mañana en el salón 2, ¿verdad? Y también a todas las mujeres se les informa que pueden asistir al servicio de mujeres entre amigas. Esto es con la serie La Mujer Edificando Su Hogar, que se realiza los domingos a las 10:10 de la mañana aquí en el salón 1. Y también a todas las personas que llevan poco tiempo asistiendo a la congregación, se les hace la invitación a que asistan al curso de evangelismo y misiones. Esto es los días domingos a las 10:10 de la mañana en el salón 2, aquí en Casa de Oración Milpalta, ¿verdad? Para mayores informes hay que comunicarse al número que aparece allí en pantalla. Y también les informamos que se les hace un llamado a servir en este ministerio, ya que se está asistiendo a un anexo de AA, de Alcohólicos Anónimos, y también estamos por salir a hospitales y a llevar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad, hermanos? También a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y domingos a las 11:30 de la mañana. Y bueno, amablemente les recordamos que una vez que termine el servicio puedan subir por sus niños. Y también a los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que tenemos el servicio de iglesia juvenil
los domingos a las 11:30 de la mañana con la serie Mi identidad en Cristo, ¿verdad? Continúa esta serie. También se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema de la enseñanza de hoy es las evidencias de haber estado con Jesús, basada en Hechos capítulo 4, versículo 13. Y también les informamos que del tercer aniversario de Casa de Oración Milpalta, esto será el próximo 18, 19 y 20 de noviembre de este año, donde tendremos la visita del pastor Adrián Hernández de Casa de Oración Guadalajara. También se les informa que el sábado 19 de noviembre se llevará a cabo el seminario para servidores con el tema Levantémonos y edifiquemos, basado en Nehemías capítulo 2, versículo 18. Esto es, en el horario sería a partir de las 5 de la tarde, y es necesario que todos los servidores de aquí de Casa de Oración Milpalta asistan, así como los de Misión Cuernavaca y alumnos del Instituto Bíblico. Entonces todos preparados, ¿verdad? Y bueno, a toda la iglesia también se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí. Asimismo se les informa que los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general en la misión de Casa de Oración Cuernavaca, Morelos, con la serie Una Fe en Acción, basada en la epístola de Santiago. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Héctor al terminar el servicio o comunicarse al teléfono que aparece ahí en pantalla. Y hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, se puede acercar con el hermano Héctor al finalizar el servicio. Y también el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo se hace un llamado para servir en este ministerio de oración y misericordia. Y bueno, hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Quien necesite un sobre, a favor de levantar su mano. La hermana, y el hermano Héctor se los acercará, ¿verdad? Adelante, hermano. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Si me gustan acompañar a sus Biblias, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Voy a leerlo en una versión distinta. Voy a leerlo en la versión La Biblia de las Américas. Si me gustan seguir con sus Biblias, voy a leer el versículo 22 y 23, mis hermanos. Digan amén, estén listos. Dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio 14, 22 y 23, dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Gracias por todo tu sustento y todo lo que nos das. Señor, queremos ser fieles a tu palabra y también ser dadores alegres, Señor, porque sabemos que de gracia hemos recibido y de gracia queremos dar. Permítenos despertar en nuestro corazón el temor, Señor, a ti, para poder fielmente e indefectiblemente diezmar, Señor. Ayúdanos a diezmar,
a ofrendar, Señor, y ayudar, Señor, para que tu obra siga creciendo. Permítenos estar en ese orden cada uno de nosotros, y también, Señor, que nuestro corazón lo dé de forma agradecida, Señor, humilde, con el amor de que tu obra siga creciendo. También te pedimos por todas aquellas personas que están en alguna necesidad, alguna prueba o tribulación, Señor, que no tienen algún trabajo, Señor, ayúdalos para que ellos o ellas te puedan tener su sustento, Señor, y en el momento en que tú así lo dispongas, Señor, ellos puedan diezmar. Señor, te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano. Y hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en pantalla. También recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, también en YouTube y ahora también en Telegram. No se les olvide ahí dejar un like o un comentario, ¿verdad? O una reacción. Y bueno, a toda la iglesia se le pide también se ocupen de traer su Biblia, su cuaderno y su pluma para hacer sus anotaciones. Recuerden que el Espíritu Santo nos ministra, ¿verdad? Y también por último a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Y bien, hermanos, a continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Ok, vamos a esperar un momentito a que termine de pasar el hermano. Listo, mis hermanos, pueden ahora sí ponerse de pie. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar por la esposa y la hija del pastor Aurelio de Casa de Oración Acapulco, ya que ellas se encuentran enfermas y pues que puedan encontrar en el Señor la sanidad. Y también vamos a orar por el aniversario de aquí de Casa de Oración Milpalta y por la visita que nos va a hacer el pastor Adrián Hernández, que el Señor también provea para que pueda estar con nosotros y nos traiga el alimento espiritual que Dios nos quiere proveer, ¿verdad? Y así que provea también para todo lo necesario para darle gracias a Dios por un año más de esta congregación. También vamos a orar por la iglesia pidiendo al Señor que nos ayude a pasar tiempos con Él y mostrar evidencias claras, ¿verdad? De que hemos pasado tiempo con el Señor, ¿verdad? Hemos estado con Jesús. Y finalmente también vamos a orar por el pastor Raúl, que va a predicar la palabra el día de hoy. Si me gustan acompañar a el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13, mis hermanos. Lo voy a leer en traducción en la Biblia de las Américas, mis hermanos. Perdón, en Nueva Traducción Viviente, si me gustan seguir con sus Biblias. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú pones el querer como el hacer, Señor, en nuestro corazón. Y al mismo tiempo, al acercarnos, Señor, a la predicación de tu palabra, tú nos santificas. Gracias por santificar a tu iglesia, Señor, en el mundo, y también a esta congregación local de aquí, de Casa de Oración Milpalta, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te queremos pedir, Señor, especialmente el día de hoy, por la esposa y la hija del pastor Aurelio, de allá de Casa de Oración Acapulco, Señor, si es tu voluntad, sánalas, te ponemos sus vidas en tus manos.
que ellas puedan estar en comunión contigo mientras tienen este tiempo, Señor, de ayúdalas, Señor, si es tu voluntad. También te queremos pedir por el aniversario de aquí de la congregación Casa de Oración Milpalta, Señor, que se haga tu voluntad. Te queremos dar gracias, Señor, y preparar nuestro corazón, Señor, para poderte agradecer todo lo que tú has hecho a través de esta congregación. También te pedimos por el pastor Adrián Hernández, Señor, de Casa de Oración Guadalajara, para que tú puedas proveer, Señor, su venida también, para que nos pueda compartir su mensaje, Señor. Ayúdalo. Y también, Señor, a través de nosotros abre nuestro corazón para poder estar listos para dar cuentas. Gracias. Te pedimos también por esta congregación, por cada uno de los miembros que estamos aquí, Señor, por los padres, las mamás, Señor, también por los adolescentes, por todos los niños, las personas de la tercera edad, Señor, para que podamos dar evidencia que en nuestra vida hemos tenido tiempos de refrigerio y tiempos de intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a hacer testimonios, luz y sal, Señor, en este mundo. Y finalmente te pedimos, Señor, atentamente por el pastor Raúl, que va a predicar el día de hoy, Señor. Pon de nuevo, Señor, sella sus labios para que él pueda compartir la palabra de Dios y trace rectamente tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos recibirla con un corazón agradecido, sabiendo que viene, Señor, todo el alimento espiritual viene de tu mano. Que tu Espíritu Santo, Señor, mora en nuestro corazón y podamos recibirla. Señor, todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y los jóvenes pueden pasar a su... el día de hoy los jóvenes nos van a acompañar aquí en el auditorio, entonces pueden permanecer en sus lugares. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo de adoración que pasamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno. La Escritura dice que para siempre es su misericordia. Y vamos a pasar al tiempo de la palabra. Seguimos con nuestra serie La Iglesia Gloriosa. Y el tema de hoy lleva por título Las evidencias de haber estado con Jesús. Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13 al versículo 22. Hechos, capítulo 4, verso 13 al 22. Dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, dicen, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? 40 años. Miren, en esta parte de la escritura quiero decirles que el apóstol Pedro sigue con su discurso, que es lo que venimos estudiando en las semanas anteriores. En ese discurso que tiene ante el Sanedrín. ¿Y qué hace Pedro? Miren, Pedro está demostrando que tiene total dominio de la situación. Es lo que muestra ahí. Ahorita con esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque miren, Pedro no se avergonzaba de predicar el evangelio y de haberle dado todo el crédito y la gloria a quien. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que como Pedro le dio toda la gloria al Señor. Porque los del Sanedrín le decían a Pedro, a ver, explícanos por qué se hizo este milagro. Y entonces Pedro les dice que el milagro fue hecho no por ellos, sino por ¿quién? Por Jesús, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Pedro tenía dominio de la situación. Y por eso ahora Pedro habla sin perturbarse y abiertamente exhorta a los miembros de la corte y del Sanedrín a que acepten a Cristo Jesús como su Salvador. Eso viene en el versículo 12. Todos los que en ese lugar estaban ahí, hermanos, reunidos, quedaron ellos así asombrados, pasmados. Así quedó la gente. Y nadie quería hacer otras preguntas por la situación que se había vivido ahí. Por lo tanto, ahora vamos a ver la reacción que hubo, ¿sí?, de ellos ante el sermón de Pedro. ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? Vamos a Hechos 4:13, por favor. Hechos capítulo 4, verso 13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ahora, fíjense, aquí vamos a hacer una pregunta bien importante. ¿Qué es lo que vieron en el carácter de Pedro y de Juan estos hombres? ¿Qué vieron en ellos? ¿Verdad? Es importante analizar esa parte, ¿verdad? La actitud de ellos, de Pedro y de Juan ante toda esta situación. Dice ahí la escritura en Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿A qué se refiere cuando Lucas aquí escribe esta parte y dice denuedo? Fíjense, denuedo significa valor para enfrentar cualquier situación que implica riesgo o peligro. Muchas personas no tienen el valor para enfrentar cualquier situación que implica un riesgo o un peligro. Se acobardan ante las circunstancias, ante las situaciones que vienen a su vida. Muchas personas se acobardan, no tienen denuedo. Entonces, ¿qué vemos aquí en Pedro y Juan? Que había ¿qué? Valor. Eso había en ellos. Y especialmente ese valor les ayudaba a enfrentar esas situaciones, ¿sí? Y ese valor, fíjense, los llevaba a que ellos actuaran de una manera honesta y muy directos en la actitud hacia con la palabra, a obedecer la palabra. Eso es lo que ocasiona cuando un creyente tiene la vida de Jesús, lo lleva a tener valor, a enfrentar las situaciones. Por eso es que los gobernantes quedaron asombrados por la valentía de Pedro y de Juan. Y entonces, abriendo sus bocas, expusieron la verdad honestamente. Fíjense que esto es algo bien importante. Lo vamos a aplicar a nuestra vida familiar, esta situación de denuedo. Cuando tú te estás metiendo con el Señor Jesucristo y estás teniendo tiempos con Él, te voy a decir algo. El Espíritu Santo te va a llevar a enfrentar las situaciones que se estén dando de chisme, de murmuración, de envidia, de pecado dentro de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, si tú estás viendo que entre tus hijos hay pecado, si tú te estás llenando de la presencia de Dios, el Señor te va a dar el valor y te va a dar también la sabiduría para que hables con tus hijos y los exhortes a que se arrepientan y dejen de estar pecando contra quién. Muchos no hacen eso, ¿sabes por qué? Porque no se llenan de la presencia de Dios
Y a veces tienen miedo y dicen, ay, es que se va a molestar, mejor no le digo nada, se va a sentir mal. Permíteme. O sea, si nosotros somos creyentes en Cristo Jesús y tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para poder ayudar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿O lo vas a seguir dejando pecar? No importa que se sienta mal, tienes que ayudarlo. Tú tienes que ayudar a tu prójimo para que deje de estar pecando. Eso es bien importante. Y más si es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tienes que ayudarlo. De alguna o de otra manera, la mejor manera de ayudarlo es sentándote a hablar con él, con ella o con ellos. Esa es la mejor manera de ayudarlos. Enfrentar la situación con valor, siendo honestos y directos en obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. Una ocasión ahí en la familia se dio una persona, vino a hablarnos mal de otra persona y luego fue y le habló a mi suegra mal de otra persona y así andaba. Y luego empezó a hablar mal de mi esposa y de mí. Y ya cuando nos enteramos ya había regado el tepache, digo yo el tepache, pero el chisme, ¿sí me explicó? Y la verdad es que no era ni de la familia la persona. Y el día que vino le dije a Pati, le digo, ¿sabes qué? Mira, tu mamá ya nos vino a decir de esta persona que anda diciendo esto y esto y esto, y de nosotros también. Pues ahora que venga la persona a visitarnos o a visitar a tu mamá, vamos a estar al pendiente. Y cuando venga la pasas a la sala allá abajo con tu mamá y ahí vamos a hablar los tres con ella. No se lo esperaba la persona, ni se lo imaginaba por acá que la íbamos a confrontar con su pecado. ¿Sabes cuándo volvió a la casa? Ya no. Y hoy nos ve y ya nada más así de lejitos. Mira, cuando te estás llenando de la presencia de Dios, tienes el valor, tienes el denuedo para enfrentar cualquier situación que implica riesgo o peligro. Y si te falta sabiduría, aplica lo que dice Santiago capítulo 1, por favor, vamos para allá. Santiago capítulo 1. Versos 5 y 6. Dice Santiago, fíjense bien. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es la sabiduría, pastor? Es el conocimiento que tengo de Dios poniéndolo en práctica ante la situación que se presenta en mi vida. Si tú tienes falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a quién. Y miren cómo es Dios bien generoso, el cual da a todos abundantemente y sin y le será dada. Pero miren, muchos a veces pensamos que, Señor, dame sabiduría. Y muchos piensan que el Señor va a sacar su varita mágica y te va a dar sabiduría tocándote con su varita mágica. No. La sabiduría de Dios la encuentras ahí en la Biblia, leyendo y estudiando la palabra de quién. Ay, pastor, es que soy pesado. Tengo muchas cosas que hacer. La verdad es que casi no tengo tiempo para leer la Biblia. Bueno, si tú quieres sabiduría, tienes que esforzarte y ser ¿qué? Valiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Seguros? ¿Se van a esforzar, sí o no? Sí, vamos a esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para adquirir sabiduría. Y dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte de ¿qué? A otra. Pide con confianza. Señor, tú me vas a dar sabiduría en el momento, Señor, de que yo abra tu palabra y la lea y la estudie. Me vas a iluminar los ojos de mi entendimiento para saber cómo resolver este problema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Quiero decirte que cuando tú te llenas de la palabra, eres un hombre que tiene de nuevo como Pedro y como Juan. Y sabes, te voy a decir algo, los demás quedan así. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Quién enseñó a resolver tantas cosas? Pues es la palabra de Dios.
la que te da denuedo, te da sabiduría. Los gobernantes así quedaron. Quiero decirte que después de que ellos soltaron a Pedro y a Juan, vinieron Pedro y Juan a los suyos y ellos empezaron a contarles todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiendo oído, fíjense, los hermanos en Cristo, unánimes alzaron la voz y dijeron ahí en Hechos 4, 29 y 30. Fíjense lo que sucedió cuando Pedro y Juan regresaron con sus hermanos. Ya después de que los del Sanedrín los soltaron, miren lo que sucedió. Hechos 4, 29 y 30. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Están diciendo todos los hermanos que están ahí con Pedro y con Juan. Y dice, y concede a tus siervos que, ¿con qué dice? Con todo valor, con todo denuedo, ¿hablen qué? ¿Sabes qué necesitas para hablar la palabra de Dios? Denuedo, valor. Necesitas valor para hablar la palabra de Dios. Y Dios te lo quiere dar. Es cosa de que tú se lo pidas. Señor, dame valor, dame denuedo para hablar tu palabra, Señor. Para hablarle al perdido, para hablarle al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, al inmoral, para hablarles a ellos como tú quieres que yo les hable, Señor, conforme a tu palabra. Dame denuedo por misericordia. Y el Señor te va a dar denuedo. Dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo, ¿qué? Ya se dieron cuenta cómo el Señor primero, ellos están pidiendo que les dé denuedo para hablar la palabra de Dios. Y saben, Dios respalda su palabra ¿con qué? Con sanidades, señales, prodigios. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuántos recibieron un milagro ahorita en la administración? Sí. ¿Sabes que el perdón de pecados es un milagro? Jesús es el único que te puede perdonar todos tus pecados. Los que estuvieron ahorita miren, yo percibí una atmósfera de la presencia de Dios ahorita en la alabanza, cuando todos estábamos adorando al Señor. Bien tremenda. Quien se mete a la adoración empieza a percibir cómo el Espíritu Santo empieza a moverse entre nosotros. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de quién. Pero tienes que ser sensible al mover de Dios. Grábate esto. Dios siempre respalda su palabra con señales, milagros y prodigios mediante el santo nombre de su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Entonces, quiero decirte que Dios les había dado denuedo a Pedro y a Juan para predicar la palabra, para enfrentar la situación que estaban frente al Sanedrín. Los del Sanedrín estaban molestos de que se hubiera hecho el milagro del cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué estaban molestos? Porque según ellos pensaban que ya habían acabado con Jesús al crucificarlo y ahora se dan cuenta que estos todavía andan hablando en el nombre de Jesús. Y eso les molestaba, hermanos. Imagínense cómo estaba el corazón de los del Sanedrín para que se enojaran contra Pedro y contra Juan. Y se decían que eran los religiosos los encargados de enseñarle al pueblo a tener una relación ¿con quién? ¿Tú crees que así iban a tener una relación con Dios? Con esas actitudes en su corazón de egoísmo, de odio, de resentimiento hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que de esa manera no se enseña a tener una relación con Dios? Analicemos las actitudes, porque vamos a ver en qué actitud estamos nosotros. Si andamos en las actitudes de las evidencias de haber estado con Jesús como Pedro y Juan, o andamos manifestando las actitudes de los del Sanedrín, que nos molesta que sí otros sean usados por Dios, y ahí sí, se van al doble A. No falta quien, ¿no? No faltará quien de repente tenga esa actitud. Pero no debemos de tener esa actitud como hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos necesitan denuedo? Así es. Quiero decirte también que a mí hace tiempo, después de que el Señor me sacó de la falsa doctrina, de los encuentros, de la declaración positiva y de la prosperidad, fíjate que permitió que un pastor de aquí de la Alianza de Pastores me dijera que yo había abandonado el barco por seguir una doctrina.
Así me dijo. No, es que tú abandonaste el barco por seguir a una doctrina, la doctrina de Chuy Olivares, así me lo dijo. Qué tremendo, ¿no? Y la verdad, no me enojé, simplemente dije, joder. ¿Sabes qué es lo que hice? Le tuve que hablar con la verdad. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no sigo ninguna doctrina de hombres. Yo sigo la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú qué sigues, hermano? ¿La doctrina de quién? De Jesucristo. La enseñanza de Jesucristo. Y por lo tanto yo tuve que tomar la decisión de salir de ese lugar, de abandonar el barco, como él lo dijo. Sí lo abandoné porque el barco se estaba hundiendo y el capitán no estaba haciendo nada por salvar el barco. Y hasta el día de hoy sigue hundido el barco en la falsa doctrina. Es algo bien tremendo. Ahora quiero decirte que después de que Dios nos saca de la falsa doctrina y nos trae a la sana doctrina, va a permitir que pasemos situaciones donde vamos a ser probados si en verdad somos verdaderos cristianos. Vamos a tener que aprender a enfrentar con valentía el pecado, siendo honestos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también directos, con una actitud, llenos de la palabra de Dios, para no agradar a los hombres, sino agradar a ¿quién? A Dios. Sí, hermanos, los verdaderos cristianos buscan agradar a Dios. Gálatas capítulo 1, verso 8. Ahí viene bien claro. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Al 10. Fíjense, Pablo está diciendo claramente ahí a los de Galacia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ahora pongan atención en el verso 10. Pablo dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú a quién buscas agradar? Así dile, ¿tú a quién buscas agradar, hermano? Si tú buscas agradar a Cristo, respóndele: yo busco agradar a Dios, no a los hombres. ¿Sí? Para poder agradar a Dios tenemos que llenarnos de la palabra, del Espíritu Santo, tener denuedo. Tenemos que tener el denuedo para enfrentar las situaciones matrimoniales, las situaciones familiares, las situaciones económicas, las situaciones de mentira, de robo, de odio, de chisme, de murmuración, de calumnia, de envidia. Todos tenemos que tener ese valor para saber enfrentar esas situaciones con denuedo. Si tú quieres agradar a Dios, si quieres agradar a los hombres, pues apapáchale su pecado. Apapáchaselo. Pero eso sí, tu vida no va a prosperar, ¿eh? Si le apapachas el pecado a otro, tu vida no va a prosperar. Tenlo por seguro. El cristiano verdadero se llena del Espíritu Santo para tener denuedo y ser testigo de Cristo, enfrentando con valentía el pecado que mora en él, el pecado que está en el mundo y el pecado que viene también de parte de Satanás, los dardos de fuego. El cristiano que se llena de la presencia de Dios. Sí, porque miren, fíjense, de repente a veces no falta quien te llegue: ¿ya te enteraste? El pastor de la iglesia que está por allá anda haciendo de las suyas con Juanita, con Perenganita, y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, fíjate, tú vas a agarrar y decir: sí, ¿verdad? Ya se me hacía como que sí lo veía, ¿no? Te empiezas a comer toda la basura del chisme y la murmuración que te vienen a arrojar. Y entonces, ¿qué sucede? No aplicas la palabra, porque ¿qué dice la palabra? No recibas acusación contra un anciano si no es con 2 o 3 testigos.
Pero como tú no te estás llenando de la palabra de Dios, te comes el chisme. ¿Y qué crees? Te embarran. Y ya eres partícipe del pecado. Y más si tú no lo frenas y lo denuncias. Eso es bien tremendo. Por eso debes de tener denuedo, para que si alguien viene y te empieza a hablar mal de alguno de nosotros o de las autoridades espirituales, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué le vas a decir? Ay, ya se me hacía con que sí, ¿verdad? Como que los pastores esto y esto y esto y esto el otro, ¿no? Aguas, hermanos. Porque entonces estás agradando a los hombres y no estás agradando a quién. ¿Verdad que se necesita denuedo para enfrentar estas situaciones? Discernir. Hay que discernir. Es bien fácil hablar de nuestro presidente. Bien fácil. Mucha gente se queja del presidente. ¿Por qué no obedecemos lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras autoridades terrenales? Aquel que te venga a hablar del presidente, dile, oye, mejor vamos a dejarnos de quejar de él y vamos a orar por él, ¿no? ¿Crees que Dios lo puede ayudar? ¿Cuántos creen que Dios puede darle sabiduría a nuestro presidente? ¿Cuántos oran por nuestro presidente? Uy, ya se oyeron menos amenes. No inventen. Sí, no, sí es bien fácil, ¿verdad? Pero hay que orar por él. Hay que pararnos en la brecha. Estos eran, dice, regreso a Hechos capítulo 4, verso 13. Dice que tenían denuedo y eran hombres sin letras y ¿de qué? Y del vulgo. ¿Qué significa esto? Fíjense. Es decir, que ellos, Pedro y Juan, eran ignorantes y sin la experiencia de haber estudiado en las escuelas rabínicas, pero tuvieron la mejor escuela que puede tener cualquier hombre, la verdad. Ellos tuvieron la mejor escuela que puede tener cualquier hombre en esta tierra. ¿Sabes cuál es la mejor escuela? La de Cristo Jesús. Y ellos ya habían pasado por la universidad del desierto. De verdad, ahí es donde el Señor nos prueba. Cuando nos pasa por la universidad del desierto, muchos se le echan a correr a esa universidad. Empiezan a recibir la enseñanza y el Señor los empieza a meter la prueba a causa de la palabra y todos corren, ya no quieren. Y eso es bien tremendo, pero no, tenemos que aprender de parte de Dios. Por eso ellos estaban mostrando las evidencias de haber estado con Jesús. Pero tenían dos características muy importantes. Fíjense, Pedro y Juan conocían las Escrituras y habían estado ¿con quién? Con Jesús. Esas dos características tenían Pedro y Juan. A ver, voltea tú, el que está a tu lado, y dile, ¿tú qué características tienes? Dile, ¿con quién estuviste ayer? Qué tremendo. Se ríen de nervios, ¿verdad? Ya les vi sus rostros, desde aquí los veo a todos. Algunos se ríen de nervios. Se ponen bien nerviosos. Miren, recordemos que los maestros judíos, muchos de los cuales pertenecían al Sanedrín, se habían maravillado cuando Jesús les enseñó abiertamente en el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les enseñó? Y que ellos se quedaron, ¿de dónde sabe tantas letras? Vamos a Juan 7:15, por favor. Juan capítulo 7, verso 15. Dice así, Juan 7:15. Escuchen. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber qué? Fíjense, los judíos se quedaban asombrados de Jesús. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando ellos se enteraron, los judíos, de cómo Jesús sabía tantas cosas sin haber estudiado? Y también los otros miembros quedaron asombrados. ¿Saben qué es lo que pasó cuando ellos vieron también a Pedro y a Juan en esta misma actitud? Quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque como que coincidía, según ellos, ¿no? Que había entre Jesús y sus discípulos una relación. Claro que la hay. Los verdaderos discípulos de Dios también muestran ese carácter de Cristo Jesús.
el valor, el conocimiento de las Escrituras, y su vida demuestra que pasan tiempo estando en la presencia ¿con quién? Con Dios. Ahora sí, voltea al que está a tu lado y a ver, dile, ¿estuviste ayer en la presencia con Dios? No le vayan a decir como los niños cuando les preguntan, ¿cómo te has portado? ¿Bien o más o menos? Le vayan a decir, más o menos. No, pues bien. Y miren, estos se maravillaban. El sumo sacerdote y los de la corte quedaron maravillados, asombrados, sorprendidos al ver el carácter de Jesús en los discípulos. Así quedaron ellos. Y les reconocían, fíjense, tuvieron que aceptar, tuvieron que reconocer que habían estado Pedro y Juan ¿con quién? Habían estado con ellos. Oigan, ¿tus familiares reconocen que tú estás con Jesús? ¿Tus actitudes demuestran que estás con Jesús? Yo hace ratito le pregunté a Lugier, ¿usted con quién está? ¿Y qué creen que me respondió? Con Cristo, dice. Luego se puso las pilas. No es que lo estaba yo probando para ver con quién está. ¿Sí me explicó? Estos líderes reconocían la valentía y el poder de Pedro y de Juan y se asombraron. ¿Por qué? Porque era la misma que habían visto en Cristo Jesús. La misma valentía, la misma autoridad, el mismo poder. ¿Sabes que cuando pasamos tiempo con Jesús, los demás quedarán asombrados al ver la valentía y el poder de Dios en nosotros por estar con Él? Los demás van a quedar asombrados. A muchos no les va a gustar, porque tú te vas a mantener firme en las convicciones de Dios, y los que no están obedeciendo a Dios les incomoda. De veras, mira, te voy a decir una reacción, una característica del hombre carnal. Cuando tú le llevas la palabra de Dios y le muestras la vida de Cristo Jesús con tus decisiones firmes, el carnal empieza y se va alejando poco a poquito, porque no le gusta lo espiritual, le gusta más lo que lo carnal. Le gusta trabajar solamente para divertirse, como en los días de Noé, comían, bebían y se daban en casamiento, ¿verdad? ¿Y cómo será la venida de Cristo? Igual, estamos viviendo esos tiempos, hermanos, los estamos viviendo. Entonces, qué importante es pasar tiempo con Jesús y que los demás se den cuenta. Versículo 14, Hechos 4:14, por favor. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, los del Sanedrín y los de la corte, ¿qué hicieron? Vieron al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra, nada. ¿Qué le iban a acusar a Pedro y a Juan? Nada. ¿Qué te van a acusar a ti cuando tú pasas tiempo con Dios y te mantienes firme en la palabra del Señor? ¿De qué te van a acusar, amado hermano, hermana? De nada. ¿Sabes que los miembros del Sanedrín no pudieron hacer ni decir nada porque ante ellos estaba la evidencia de este hombre que había sido sanado? Tenían pruebas. A ver, observa al otro, el que está aquí a tu lado, si tiene pruebas de que ha pasado tiempo con Dios. Hazle así, mira, dale un pellizquito y como responda, te vas a dar cuenta si ha pasado tiempo con Dios o no. Si te veas como que... entonces ahí te vas a dar cuenta si pasó tiempo con Dios o no esta mañana, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Tan buenas las pruebas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Jesús aquí había cumplido su promesa que le había hecho a los discípulos en Lucas 21:15, por favor. Lucas 21:15. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjate, Dios da palabra y sabiduría. ¿A quiénes? Aquellos que pasan tiempo con Jesús. Así es que, jóvenes, los invito a que pasen tiempo con Jesús.
No en la fiesta de los viernes, los viernes de fiesta. Porque, híjole, no, llega el viernes y luego ya sabes, en el WhatsApp y en el Face, ¿no? Fiesta a tal lado, a las 4, ¿no? Barra libre hasta le ponen, ¿no? De 4 a 5, para que llegues a esa hora. No, pasa tiempo con Jesús. No pases tiempo con el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Y así, si tú pasas tiempo con el mundo, pues así va a ser tu vida, pasajera nada más, te va a llevar a la perdición. No, joven, señorita, pasa tiempo con Jesús. Y Él te va a dar palabra de sabiduría para que resistas las pruebas, las tentaciones que vienen a tu vida. Hechos 4:15, por favor, al 18. Entonces, fíjense, los del Sanedrín les ordenaron que salieran del concilio Pedro y Juan. Y entonces conferenciaban entre sí, o sea, se pusieron así como que a hablar entre ellos, ¿no? Diciendo, ¿qué haremos con Pedro y con Juan? ¿Qué haremos con ellos? Fíjense, les molestaba la presencia de Dios que se manifestaba en ellos. Y así hay mucha gente. ¿Qué haremos con Chonito? Ay, se siente bien espiritual y tú bien carnal, ¿no? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Miren cómo, qué tremendo. ¿Ya se dieron cuenta del resentimiento que tenían hacia el nombre de Cristo Jesús? Odio y resentimiento. Y su odio, su resentimiento los llevó a crucificar al Cristo de la gloria, a Cristo Jesús. Eso querían hacer con Pedro y con Juan, también crucificarlos. Estaban buscando la oportunidad. A ver, ¿por qué ellos mejor se llenaban de la presencia de Dios? Ellos tenían la ley de Moisés y los profetas, el Antiguo Testamento. Tenían los rollos para que estuvieran estudiando y no lo hacían. Pero sí les daba coraje de que otros se metieran con Jesús y anduvieran haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Se levantaban con odio contra ellos. Lo mismo pasa hoy, ¿eh? Hay cristianos que tienen toda la Biblia y no la estudian, y cuando ven que otros Dios los está usando, les da coraje. Y luego les andan aventando pedradas, como cuando le avientas piedras al buen árbol que da frutos, ¿no? ¡Sas! ¡Sas! Así. Así hay cristianos, hermano. No, nada más métete al Face y vas a ver lo que encuentras ahí. Entonces, qué importante es darnos cuenta de las actitudes de estos hombres. Del versículo 18. Y llamándolos, fíjense, les intimaron, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? Como diciéndoles, nada más escuchen bien. Les ordenamos que se callen la boca y que dejen de hablar el evangelio de Jesús. Bueno, ¿sabes qué? Así es el diablo. El diablo no quiere que la gente escuche la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Jesús en Juan 8, 31 y 32, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Libre de malos pensamientos, libre de malos deseos, libre de malas acciones. Eso hace la verdad de Dios. Y el diablo no quiere que la gente conozca la verdad de Dios. El diablo quiere que la gente viva en ignorancia. ¿Qué les dijo Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento? Mi pueblo perece por falta de ¿qué? ¿Es porque diario tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, amados hermanos? Diarios tenemos que estar metidos ahí. Pedro y Juan verdaderamente estaban manifestando que habían estado con Jesús, pero los otros, ¿con quién creen que estaban? Sí, le dieron al clavo, con el diablo. ¿Estaban siendo usados por quién? Mira, una vez un pastor me dijo, mira Raúl, te voy a decir algo, y grábatelo, y me lo grabé. Dice, tu mente, es la pista de aterrizaje del diablo si tú se lo autorizas. Y yo cuando me lo dijo hasta me quedé así, dije, no. Y me dice, sí, si tú permites
que los pensamientos que llegan o dardos de fuego que lanza a Satanás contra tu vida, los crees y los obedeces, ya te mordió la serpiente y su veneno ya está haciendo efecto. Es algo bien tremendo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de quién. Cuídate de ti. Debemos de cuidarnos del traidor que está acá dentro de nosotros, de las cosas del mundo y de los dardos de fuego de quién? De Satanás. Versículo 19, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué harían ustedes si aquí en México nos prohíben leer la Biblia? ¿Van a obedecer? No. La Biblia dice que debemos de obedecer a las autoridades. Muy bien, fuera del contexto. Así es. Debemos de obedecer y sujetarnos a las autoridades siempre y cuando lo que nos pidan que hagamos no nos lleve a pecar ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Sí me explicó? Es bien importante esto. ¿Se acuerdan de Daniel, cómo lo llevaron a Babilonia? En la gran ciudad de orgullo, de soberbia, de lujos, de vacaciones. Hoy estamos viviendo la gran Babilonia actual, quiero decirles. Estamos dentro de la Babilonia actual. Pero muchos están como Daniel, como Cedrac, Mesac y Abednego y Daniel, decidiendo no contaminarse con las cosas de este mundo, de la comida del rey. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Sabes qué te va a ofrecer Satanás? No se te va a aparecer con cola y cuernos. No. Te va a ofrecer la fiestecita. Joven señorita, te va a ofrecer a la filistea y al filisteo. Te los va a ofrecer, quiero decirte. Mejor yo te recomiendo que te juntes con un hebreo o una hebrea, aunque esté fea o feo, pero que sea hebreo, que ame a Dios. ¿Sí me explicó? No busques a uno del mundial, no. Es que se parece a Brad Pitt, pastor. Que se parezca a quien se parezca. Pero no te unas en yugo desigual. También lo digo con la cuestión de las relaciones de amistad, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? Y no nada más para los jóvenes y las jóvenes. Tienes que aprender a escoger tus amigos, tus amistades. Por ahí hay un dicho en el mundo, ¿no? Júntate con sabios y serás ¿qué? Sabio. Júntate con necios y ¿cómo serás? Necio. O sea, realmente tenemos que nosotros que considerar bien con quién nos estamos juntando, con quién estamos teniendo amistades. Si nuestros mejores amigos son los del mundo, pues híjole, déjame decirte que ya te equivocaste, erraste en el blanco, porque la Biblia dice que Jesús nos dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo o les mando. ¿Quieres tener buenos amigos? Observa quiénes están haciendo la voluntad de Dios. Esos van a ser tus verdaderos amigos que te van a llevar más ¿a quién? A Dios. Pero si agarras amigos de los que por ahí, de cualquiera, no, discúlpame. No soy cristiano, dice el hermano. Pues tal vez, puede que a lo mejor sí, no podemos dudar, no solamente la persona sabe. Entonces, ¿qué tipos de amigos tienes? Juzguemos bien las cosas. Que esos amigos no te lleven a hacer cosas que te llevan a pecar contra quién. Ándale, vamos a la fiesta. Ya va a estar bien padre. Va a venir la chona. La que te gusta, la de ojos verdes. Vamos.
¿Y a poco no me dijiste el otro día por WhatsApp que te andaba echando el ojo la chona? Así pasa con los jóvenes, cuando no hay firmeza. Pero sabes, tienes que ser como Daniel. Daniel era un joven y Cedrán, Mesach y Abednego eran jóvenes que determinaron no contaminarse con las cosas de este mundo. A pesar de todas las situaciones que ellos vivieron y que ellos pasaron, se mantuvieron firmes en Cristo Jesús. Adoraron al Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que trabajar en tu vida moral y en tu vida sentimental, en tener convicciones firmes de la palabra de Dios para que no seas arrastrado por las tentaciones de este mundo. Si no te armas de convicciones en este tiempo, quiero decirte que de aquí a un año, ¿dónde te voy a ver? Porque hay muchos que han venido y ya pasó un año y ahorita luego ya los encuentro por allá, en otros lados, vueltos en el mundo, ya engañados por cualquier situación o por cualquier doctrina. Algunos ya me los he encontrado hasta en el pague por sufrir. Qué tremendo, ¿no? Eso habla de que no tienen convicciones firmes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar en estudiar y escudriñar las escrituras para que aprendan a juzgar bien. Juzguemos bien, diferenciemos entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo correcto y lo incorrecto. Pedro y Juan estaban diferenciando. Lo que les estaban pidiendo los del Sanedrín era pecar ¿contra quién? Así va a venir el diablo a pedirte que peques ¿contra quién? Contra Dios. Ándale, mira, ay, como que sacas unos ahí debajo del agua un asuntillo, ¿no? Y ahí te doy palchesco. Apenas le hablaba yo por teléfono a uno, porque ya ven que andaban cambiando los tanques de gas viejos por unos nuevos, lo de Bienestar, y le hablé a un joven que, bueno, ya señor, que conozco, que no es de cristiano, pero ya de años, y le digo, oye, ¿no sabes en dónde puedo cambiar mi tanque de gas? Dice, ¿qué crees? Que ya se acabó la promoción o el tiempo que dura, ¿no? Dice, pero ahí en Tláhuac hay una colonia nueva, ahí andan los del camión cambiando los tanques. Pues tú llegas y ya lo cambias ahí, ya nada más pagas lo del gas, que son 400 pesos, 350 pesos de gas, y ya te cambian. Si te dice algo, pues ahí te arreglas y le das palchesco. Está tremendo. Me dice mi esposa, dile. Yo le decía por teléfono a mi esposa, espérate, déjame ver hasta dónde llega el asunto, ¿no? O sea, le solté el librito y le digo, órale, ¿y luego qué hago? Y así, ¿no? No, mira, y si no, pues te consigues un recibo de por ahí, de alguno de los que están por ahí viviendo, y ya le dices que vives por ahí, y le das parchesco nada más y que te cambien el tanque de gas. Fíjate, qué padre, ¿no? Me estaba queriendo llevar a mentir y a hacer tranzas. Pero si yo no estoy despierto y no tengo denuedo de la presencia de Dios, ¿qué creen que voy a hacer? Ay, hermanos, Dios me bendijo con un tanque nuevo de Bienestar, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando estaban en la falsa doctrina, vamos a echarle aceite a tu tanque para que dure, ¿no? Lo ungimos, ¿no? Así es, hasta eso hacíamos cuando estábamos en la falsa doctrina, ¿sí o no? Vamos a ponerle las manos al tanque para que dure. Para que dure, cuando menos se va volando tu tanque. Juzgar bien entre lo bueno y que juzguemos, hermanos. Las ofertas van a venir a llevarnos a pecar contra Dios, pero tenemos que cuidarnos. ¿Y qué dijo Pedro y Juan? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Pedro y Juan tienen que hablar lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Tú qué hablas? Estuvo bien padre el partido de la América. Yo no. Pues eso es lo que has visto y oído. El partido de la América. ¿Sabes que el partido de la América no te va a transformar tu vida moral?
No te va a arreglar tus problemas, ¿o sí? No te va a dar sabiduría, ¿o sí? Por eso hay que cuidar qué es lo que vemos y oímos. Tenemos que cuidar bien. ¿Qué habían visto Pedro y Juan? Díganme ustedes. Habían visto el camino, la verdad y la vida. 3 años caminaron con Jesús. 3 años. Lo tuvieron en vivo y en directo y a todo color. Y te digo algo, lo aprovecharon. Hoy a lo mejor no tenemos la persona de Cristo Jesús, pero tenemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para poder estudiar y ser sabios y entendidos en cómo vivir la vida en esta tierra, no pecando contra Dios. Y entonces, ¿qué hicieron Pedro y Juan? Cumplieron lo que Jesús les dijo en Hechos 1:8, por favor. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. ¿Saben que los enemigos de un creyente siempre van a querer que no hablemos lo que hemos visto y oído de Jesús? Pero solo al estar en la presencia de Dios, hermanos, tenemos valor para cumplir con la gran comisión. Jesús lo dijo, ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. Yo le doy gracias a Dios, fíjense, porque lo que hace rato Dios hablaba a través del pastor Sergio Dueñas, la palabra profética, está confirmando muchas cosas que el Señor ha estado hablando a los ministerios de casa de oración y a muchas iglesias de sana doctrina. Viene un tiempo nuevo y Dios va a restaurar familias que se dejen ser restauradas, quiero decirles. ¿Saben cuál es la manera en que Dios restaura a las familias? Con lo que tienen en sus manos. Gloria a Dios. Si tú te comprometes en seguir a Cristo, en ser obediente, en ser discipulado, en ser instruido en la palabra de Dios, te voy a decir algo. Dios va a sanar y restaurar muchas áreas de tu vida. Amén. Viene un tiempo nuevo. Pero muchos vas a ver que no van a querer acercarse a la presencia de Dios. Cuando empezó el año, Dios nos habló a través de una predicación aquí en Casa de Oración Milpalta y nos dijo, este año se va a ver con más claridad quiénes sí están caminando con Jesús y quiénes. Pero también nos dijo el Señor que este año iba a traer Dios a muchos que se habían alejado ya de bastante tiempo del Evangelio. Y créanme, yo estoy viendo eso. Lo estoy viendo. Pero ¿sabes quiénes son esos que está trayendo Dios? Aquellos que están rindiéndose y que están buscando la ayuda de ¿quién? Ahorita estoy, por la gracia de Dios, estoy atendiendo a un varón que tiene como 6 años que se alejó de Cristo. Y lo estamos llevando poco a poquito, le estamos mandando enseñanzas del Instituto Bíblico, yo se las estoy mandando personalmente cada 8 días. Tiene su trabajo, entra a las 8 de la mañana y sale a las 7 de la noche. ¿Cómo le hace para hacer sus enseñanzas? Yo no sé, pero cada domingo me manda sus enseñanzas. Y me dice, pastor, te envío mis enseñanzas. Oh, sí, hermano, estamos orando por ti para que el Señor te esté ayudando y te acomode los tiempos y también vengas a congregarte. No me ha fallado en entregar sus enseñanzas. Luego sale de trabajar y nos pasa a visitar los miércoles a la casa porque nos está enseñando clases de teclado, de piano. Es un hermano ya que conocimos hace años allá en Casa de Oración Culhuacán. Pero se está dejando ¿qué?
¿Cuántos se quieren dejar moldar por el Señor? Bueno, esto que te digo del tiempo nuevo es cumplir la gran comisión. Ahorita le doy gracias a Dios por la obra que está haciendo ahí en el anexo. Quiero decirte algo, mira, hace 8 días se acercaron jóvenes de ahí del anexo y personas al terminar el servicio y nos dijeron: oiga, pastor, ¿dónde está su iglesia? Porque cuando salga de aquí quiero ir. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? ¿Cuántos están dispuestos a ir a predicar? Sí. Porque sí, tiene que haber evidencias en tu vida de que eres cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios. Que vas y predicas el evangelio. ¿Sabes quiénes son los que predican y llevan las buenas nuevas? Los nacidos de nuevo. Esos llevan el evangelio. No podemos justificarnos, hermanos, delante de Dios. El día que nos presentemos delante de Dios te va a decir: te di una Biblia, ¿qué hiciste con ella? ¿Se le enseñaste a tu esposa, a tus hijos, a los vecinos, a los de la colonia, al perdido, al drogadicto, al alcohólico? ¿Se los enseñaste? Eso nos va a pedir el Señor cuentas también. Porque si se los enseñaste, estás mostrando el carácter de quién. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Verdad que predicaba en la sinagoga siempre que iba a los lugares? ¿Qué llegaba a hacer Cristo? Enseñar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para mostrar evidencias de que somos verdaderos cristianos? Enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Yo le decía al hermano Ujier: pues vamos a seguir tocando en los anexos para que Dios nos dé la gracia y seguir sembrando la palabra de Dios. Vean eso, son gente, híjole, decía un hermano que va a servir ahí al anexo: o sea, pastor, son como niños, bien dóciles, pastor. Sí, sí, es cierto. ¿Y por qué nosotros a veces nos ponemos bien duros y no queremos obedecer al Señor en lo que nos está pidiendo? El Señor nos quiere moldear y formar, hermanos. Por eso la enseñanza de hoy, ¿cuál es el tema de la enseñanza de hoy? Esas son las evidencias de haber estado con Cristo: llevar el evangelio, así como Pedro y Juan, llenarse de la palabra, tener de nuevo para enfrentar las situaciones difíciles que vengan a sus vidas. Hechos 4, 21 y 22, con esto vamos a ir terminando. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? Fíjense, todos los que estaban ahí glorificaban a ¿quién? Es lo que nosotros tenemos que hacer: glorificar a Dios por lo que está haciendo en esta tu congregación, en la casa del Señor. Aquí te ha puesto el Señor y tienes que glorificar a Dios. Tienes que venir a adorarlo, a exaltarlo, a rendir tu vida a Él por amor a Cristo. Tienes que hacer un sacrificio de llegar puntual al llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí se puede, ¿sí o no? Claro que sí. Yo les he platicado muchas veces que a mí me costaba trabajo ir hasta allá, hasta Culhuacán. Imagínense que el Señor nos moviera esta congregación hasta Xochimilco. ¿Cuántos van a ir a Xochimilco? Los de Xochimilco levantan la mano luego. ¿Y los demás? Pero nada de comida, hermanos, ¿eh? No se van a importarles comida, ¿eh? Nada. No es club. No es club. Es congregación. Sí, no, porque muchos van, como decía Jesús: ustedes me siguen por lo que ¿qué? Sí, no, pues a la gorra ni quien le corra, como dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? No, hay que glorificar a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por lo que hará. Concluyo con esto, fíjense. Cuando un creyente está con Jesús, va a mostrar evidencias en su vida de valor y poder
para llevar una vida de comunión con Dios y predicar el Evangelio con su manera de pensar, de hablar y de actuar. Pero por el contrario, cuando una persona que dice creer en Dios no pasa tiempo con Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? Se manifiesta actitudes como la de estos hombres religiosos del Sanedrín, que decían conocer a Dios, pero no tenían una relación ¿con quién? Con Dios. Los efectos en su vida se manifiestan y por eso Dios en algún momento tuvo que confrontarlo. ¿Saben qué estaba haciendo Dios al haber permitido que Pedro y Juan estuvieran diciéndole esto a los del Sanedrín? Les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Esa es la misericordia de Dios. Que ellos mismos se dieran cuenta que no podían estar engañados, que salieran más bien de su engaño, de decirse que creían en Dios, pero no vivían como Dios se los estaba pidiendo. No se llenaban de la presencia de Dios, no había evidencias en sus vidas, en su matrimonio, en sus familias, en sus hijos, de estar pasando tiempos con quién. No las había. Y me temo que a lo mejor algunos podamos estar así. ¿Hay evidencias en tu vida de que pasas tiempo con Dios? ¿Hay denuedo? ¿Hay valor? ¿Hay valentía? Esto es bien importante reflexionar esta tarde nosotros en esto, porque mira, cuando no lo hay, te voy a decir algo, es presencia de pecado en la vida. ¿Sí? ¿Verdad que el resentimiento es pecado? ¿Verdad que la falta de perdón es pecado? El odio, la amargura, el chisme, la murmuración, la envidia, la inmoralidad sexual, el adulterio, la pornografía, ¿verdad que todo eso es pecado? Cuando un cristiano, uno que se dice ser cristiano, no está mostrando evidencias en su vida de las que estamos hablando ahorita, de que hay denuedo, de que se esfuerza por tener su casa en orden, su familia, porque su familia pase tiempo con Dios, porque prediquen el evangelio al primo, al tío, al abuelo, a toda criatura, entonces estás mostrando evidencias de que pasas tiempo con Dios y que eres un cristiano que ama a Dios. Pero si no están esas evidencias en tu vida, es porque tal vez hay pecado en tu vida. Y no deja que fluya la gracia de Dios en ti. Hay consecuencias. ¿Sabes cuál es la peor consecuencia cuando hay pecado en la vida de nosotros como cristianos? Fíjate, se corta la comunión ¿con quién? Con Dios. Ya no oyes a Dios. Fíjate, anótale ahí, primera consecuencia, el pecado contrista al Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes qué significa contristar? Causarle dolor o infelicidad. Eso hacemos, le causamos dolor a Dios e infelicidad cuando permitimos el pecado en nuestras vidas. Por eso muchos dicen, pastor, como que ya no siento a Dios. Sí, te creo, porque has estado permitiendo el pecado en tu vida. Segundo, el pecado impide la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Que Él nos va a llevar a ser discipulados para que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Pero cuando hay pecado, resistes al Espíritu Santo. El Señor te está llamando a capacitarte, a prepararte en estos tiempos nuevos que van a venir, que te dejes moldear para que sea transformada tu vida y tu familia, pero muchos no quieren. No, luego, ¿para qué vamos tan seguido? Vamos cada 8 días, mejor cada 15 días vamos, ¿no? Híjole, no inventes, ¿sabes que estás contristando al Espíritu Santo? Lo contristas, lo apagas. Estás causándole dolor a Dios mismo. Yo no sé si a ti no te duele, pero a mí sí me duele. Causarle dolor a Dios, y cuando Él, ¿qué nos ha hecho?
¿Sabes que por Él estamos aquí nosotros? Envió a su Hijo Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados y aún así todavía nosotros permitimos el pecado en nuestra vida. Le causamos dolor desobedeciéndolo, siendo insensibles a su voz. A veces estás ahí en el pecado y el Espíritu Santo te está recordando una alabanza o una palabra y tú todavía con el pecado casi te está diciendo: ya cállate, no hables, cierra tu boca porque estás hablando de más y estás pecando, y tú sigues hablando y hablando y hablando. O estás viendo lo que no debes de ver y está la alabanza aquí en tu mente y estás viendo y dices: Señor, ayúdame. Pues sí, te está ayudando, pero tú estás resistiendo al Espíritu Santo y quieres seguir pecando. Tercero, el pecado estorba la respuesta divina a nuestras oraciones. ¿Sabes a qué se refiere esto? A que tus oídos espirituales se tapan y no escuchas con claridad la voz de Dios. Y entonces empiezas a escuchar la voz del compadre, de la comadre, del tío, del primo, y le haces caso a todos ellos y usas su consejo y las cosas salen peor. Porque hay pecado en nuestra vida. Cuarto, el pecado nos descalifica para darle un servicio eficiente a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al patrón en el trabajo, al Señor en la iglesia. Nos descalifica el pecado para dar un servicio eficiente. Mira, te voy a decir algo: el pecado nos atonta. Hermanito, hay que llegar, hay que trapear primero barrer, luego trapear, y después de trapear le pasas otro trapito así en seco, y después de que le pasas el trapito en seco, entonces pones las sillas, hermanito, así. Fíjense cómo estoy dando instrucción en orden. Bueno, cuando hay a veces presencia del pecado, ¿qué crees que hace el hermanito? Todo al revés. Nos descalifica para tener un buen servicio. Quinto, el pecado destruye nuestro testimonio y quita nuestra fuerza espiritual en la vida cristiana. El pecado destruye nuestro testimonio y quita fuerza en nuestra vida, ¿qué? Cristiana. De estas características que acabo de mencionar, son las que se ven en los religiosos del Sanedrín, ¿sí o no? Pero más sin en cambio vemos las evidencias de Pedro y de Juan, todo lo contrario. Vemos cómo el Espíritu Santo obraba en ellos, los llevaba a predicar el Evangelio, ¿sí? Y cómo el Espíritu Santo los llevaba a que tuvieran una comunión con el Señor y tuvieran denuedo y tuvieran un servicio. ¿Sabes qué estaban haciendo Pedro y Juan? Sirviendo a Dios, predicando el Evangelio. Y tenían buen testimonio y fuerza espiritual en su vida cristiana, ¿sí o no? ¿Cómo está nuestra vida, amados hermanos? Pero quiero decirte algo. Si nosotros esta tarde reconocemos que hemos caído en algún pecado y que no hemos salido de él, la manera de salir de ese pecado es con arrepentimiento y con una confesión sincera y con humildad en el corazón para volvernos a Él y renovar nuestra obediencia y confianza a Él. El perdón de pecados nos acerca a Dios. El arrepentimiento y perdón de pecados, digo. Ya no vivas tu vida cristiana como tú piensas y tú sientes. Obedece a Dios. Créanme, es bien fuerte el tener que experimentar a veces lo que Pedro experimentó cuando negó al Señor. ¿Saben qué experimentó Pedro por su pecado? Lloró amargamente. Ya no. Hablaba al Señor a través del pastor. Tiempo de visitación. Pero para que Dios nos visite, tenemos que hacer caso a lo que dice Isaías 1:6
al versículo, 1:16 al 19. Y con esto voy cerrando, por favor pónganse de pie. Isaías 1:16 al 19, al 20. Dice Dios: lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Iniquidad significa suciedad moral. ¿Sabes cómo se quita la suciedad moral de nuestra vida? Lavándonos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, aplicar Filipenses 4:8, anótalo nada más, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto pensar. Así se quita la iniquidad, la suciedad moral de nuestra vida, de acá. Y tenemos que aplicar ese versículo todas las veces que sea necesario, cuando vengan malos pensamientos, cuando vengan malos deseos a nuestra vida. Por eso dice: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, o sea, busquen hacer justicia, lo correcto. Restituyan al agraviado, o sea, si ofendiste a alguien, si hablaste mal de otro, ve y pídele perdón, y más si hablaste a sus espaldas no estando presente, ve y pídele perdón. Eso es restituir al agraviado. Y dice: hagan justicia ¿a quién? Al huérfano. Amparen a la viuda. Venir luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán ¿qué? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Blanca. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová Lo ha dicho. ¿Cuántos quieren estar a cuentas con el Señor en esta oportunidad que nos está dando esta tarde? Amén. Si necesitas ponerte a cuentas con Dios y confesar tus pecados, vas a orar y hablar con Dios. Y si en ese pecado que cometiste ofendiste a tu prójimo, o a tu hermano, a tu hermana, familiar, primo, tío, a quien sea, o alguien aquí en la congregación, yo te invito en el amor al Señor a que vayas y le pidas perdón para que seamos sanados. Porque Santiago dice: si alguno está enfermo entre nosotros, y no nada más se refiere a la enfermedad física, también a la enfermedad acá de la vida. Si alguno está enfermo entre nosotros, llame a los ancianos y únganle con aceite, y dice también ahí, ¿no? Oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Y el Señor lo levantará. Y dice: confiésense los pecados los unos a los otros. Confiesen, perdónense sus pecados. Y el Señor obrará. Vamos a orar. Si quieres doblar tus rodillas, hazlo. Tienes la libertad de doblarlas. Estás en la casa del Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde ya, por este tiempo que tú nos has hablado. Tú has revelado lo profundo y escondido que hay en nuestro corazón.
porque en verdad tú conoces lo más íntimo que hay en nosotros. Aún lo que ha estado en tinieblas, tú lo sabes, mi Señor. Y hoy con el poder de tu palabra, lo has sacado a la luz. Gracias por tu misericordia. Por esa misericordia tan grande no hemos sido consumidos. Y nos estás dando la oportunidad de venir y estar a cuentas contigo. Perdónanos por contristar a tu Espíritu Santo. Perdónanos por causarte dolor con nuestro pecado e impedir que tu Espíritu Santo forme el carácter en nosotros. Hemos tenido actitudes como los del Sanedrín también. No nos vamos a justificar en esta tarde de nada, Señor. Mas sin en cambio nos has mostrado las evidencias de un verdadero cristiano a través de la vida de Pedro y de Juan. Y nosotros estamos aquí porque anhelamos pasar tiempo contigo y que esas evidencias se manifiesten en nuestra vida. Perdónanos por nuestro pecado, porque nuestro pecado ha estorbado la respuesta divina a nuestras oraciones. El pecado ha destruido nuestro testimonio, ha quitado la fuerza en nuestra vida. Por eso nos sentimos débiles espiritualmente y no podemos ni siquiera hablarles a otros de ti. El pecado ha descalificado nuestro servicio en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en donde quiera que andemos, Señor. Pero hoy venimos, Señor, pidiéndote que nos limpies. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, lávame y límpiame y quita toda iniquidad, Señor, de mí. Quítala por misericordia, Padre. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, Señor. Hoy te pido perdón. Confieso que soy un pecador, que he fallado, Señor. Pero vengo aquí delante de tu presencia humillando mi corazón para estar a cuentas contigo. Ayúdame por misericordia. Ayúdame, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Aquí estoy, Señor. Extiende tu mano de sanidad a mi vida. Sana mi corazón, Señor. Sana mi alma por misericordia. Ayúdame, Señor. Habla con Dios, amado hermano, hermana. Abre tu corazón con Él. Este es el tiempo de estar a cuentas con el Señor.
Señor. Porque solo tú eres Dios. Y en ti mora la luz. Yo te alabo y te adoro, Dios y Padre de la luz que mi vida y todo mi ser brillen para ti, solo para ti, dando gloria a tu nombre, ante todos te confesaré que te sigan y proclame que tú eres la luz, tú eres la luz. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia, de humillarnos delante de tu trono de gracia, Señor, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Socórrenos, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, oh Dios. Reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú perdonas todos nuestros pecados, que nos lavas y nos limpias de toda maldad, Señor. Purifícanos, santifícanos en tu verdad, Señor Jesús. Tu palabra es la verdad, oh Dios. Gracias, Señor. Alza tus manos al cielo y adórale, dile: yo te alabo y te adoro, Dios y Padre de la luz que mi vida y todo mi ser brillen para ti, solo para ti, dando gloria a tu nombre y ante todos te confesaré que te sigan y proclame que tú eres la luz, tú eres la luz. Dile al Señor que alumbre los ojos de tu entendimiento. Dile: Señor, alúmbrame, alumbra mi entendimiento con tu palabra, Señor. Quiero caminar en tu luz,
mundo, Jesús. Y el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros queremos seguirte, Señor, como congregación. Queremos andar en la luz, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos en esta tarde por el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias porque tu sangre bendita y preciosa, Señor, nos ha limpiado de todo pecado en esta tarde. Has limpiado nuestras conciencias de toda obra muerta, Señor. Y tú mereces todo honor y toda gloria, Señor. Dando gloria a tu nombre. Ante todos te confesaré que te siga y proclame que tú eres la luz. Tú eres la luz. Nosotros le damos un aplauso al Señor. Gracias a Dios, hermanos. Tomen su lugar un momento. Nosotros han sido bendecidos por el Señor. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor nos ayuda, nos fortalece y bueno, pues vamos a continuar con nuestras actividades en la tarde. Queremos nosotros despedirnos de los que están en el Facebook y que el Señor les bendiga. Estamos para servirles y nos vemos la próxima semana en los siguientes servicios. Hasta pronto.